entrando todos los participantes. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos esperando que se termine de unir todo el mundo. Y empezamos este Lidéralo Público, este segundo Lidéralo Público. Y antes que nada, mandarles también un abrazo fuerte de parte de todo el equipo de la Fundación Botín, de parte de todo el equipo del programa. Darles la enhorabuenísima, felicitaciones, porque todos los que están aquí enviaron su postulación, todos los que están aquí han culminado el proceso de postulación, así que me imagino que habrá nervios, que habrá ansiedad, pero antes que nada, decirles que estamos encantados de ver sus candidaturas, estamos encantados de ver sus acciones de impacto, y estamos encantados con la esperanza que transmiten a toda la región. De verdad que el equipo está orgulloso, y haber terminado esta postulación y lo que se propusieron es un triunfo personal. Así que desde ya, muchísimas gracias por haber cumplido con ustedes, con su compromiso, porque nos hace a nosotros también redoblar los esfuerzos y nos hace a nosotros seguir esperanzados de que mientras haya candidatos como ustedes, hay esperanza para lo público y hay esperanza para toda América Latina. A los que no terminaron y que también conocen o demás, también muchísimas gracias, porque estamos seguros que el año que viene vamos a contar de nuevo con su postulación y vamos a seguir siendo parte de este movimiento por lo público. Bueno, yo no les quiero quitar más tiempo porque hoy tenemos una sesión extraordinaria de la mano de Cristina Guerrero Gallardo, que es una de las profesoras del programa, que ojalá muchos de ustedes conozcan en vivo, y está ya conectada con nosotros. Les presento a Cristina, que es consultora de comunicación y profesora de comunicación en grado y posgrado. Además de ser profesora del programa, es analista política en medios y media training. O sea que hoy van a tener un especialista en comunicación política, y sobre todo vamos a tratar de entrar en un tema que al programa le interesa muchísimo y que hemos estado dando de vueltas a lo largo de esta convocatoria y que vamos a tratar también aquí cuando vengan, que es el tema de la polarización política. Y queremos ver si la comunicación en esta sesión con Cristina, tenemos forma de que esta polarización política, encontrarles alternativas y encontrar formas de escucharnos y poder entrar en conversación con quienes piensan distinto. Así que, Cris, yo no te quito más tiempo, es un honor tenerte acá. Muchísimas gracias por ser parte de este Lidéralo Público. Te cuento que todos estos candidatos que te están viendo están siendo evaluados en este momento, y de acá van a salir los 32 titulares, las reservas y quienes van a hacer el programa online. Así que muchísimas gracias y aquí estamos para escuchar. Muchísimas gracias, Nacho. Bienvenidos a todos. Buenas tardes desde España y enhorabuena. Me sumo a las felicitaciones de Nacho. Un éxito ya haber aplicado y estar en esta pasarela. Les aseguro, llevo muchos años formando parte del proyecto, que si son elegidos van a disfrutar de una suerte inmensa y de una experiencia inigualable. Así que ojalá les vea pronto, y si no, quedo a su disposición también para que la tecnología que lo ha hecho posible, yo pueda estar a su disposición si lo necesitan. Bien, voy a proceder a compartir la presentación que he preparado para todos ustedes. Tenemos a Nacho también, que está pendiente y echándome un cable con las preguntas, si las hubiese o comentarios a través del chat. Yo estaré pendiente de la presentación, de modo que de esta forma creo que vamos a poder recorrer juntos algunos de los aspectos para intentar comprender un poquito mejor esto que nos convoca hoy a todos y que nos afecta hoy a todos. Bien, voy a compartir. Nacho, ¿me garantizas por fin que se ve bien? Se ve todo bien, Cris. Perfecto. Bueno, pues Nacho me solicitaba hacer algo que es retador y francamente complicado, ¿no? Y es ver si existían algunas herramientas o respuestas para hacer un contrarrelato a los movimientos populistas. Y para esto yo pensé que lo más importante, claro, era primero aproximarse al fenómeno.
si no somos capaces de comprender de qué se trata este fenómeno, va a ser muy difícil que si no se entienden las causas podamos buscar las conclusiones. De modo que vamos a hacer una aproximación primero desde el fenómeno sociopolítico. Después nos vamos a aproximar a este fenómeno desde el aspecto retórico, desde el aspecto más del relato o de la narrativa populista. Vamos a ver cómo estas características que dan respuesta a déficit o problemas democráticos y que se escenifican en determinadas narrativas, lo vais a ver en distintos casos de estudio. He puesto algunos ejemplos de distintas latitudes y de distintos ejes ideológicos para que veáis que es algo que afecta a derechas, izquierdas y a un lado del continente y del otro, ¿no? Y por último vamos a ver herramientas intentando dar respuesta a cómo se puede combatir este fenómeno al alza, igual qué respuestas se pueden construir desde lo político y cómo se puede contestar desde lo retórico. Esta es mi propuesta para acompañarnos a lo largo de estos minutos. Lo primero de todo, a mí me parece interesante, es esta discusión. Hay una discusión inmensa acerca de qué es el populismo. Bien, pero una discusión, hablo fenomenológica, desde la ciencia política. Hay gente que entendía que era una ideología débil porque no tiene elementos comunes, es muy dispersa, es un cajón desastre donde todo entra y es ambiguo, pero lo cierto e incontestable es que probablemente estamos ante el fenómeno más global que existe y que está creciendo de una manera más exponencial en todos los gobiernos del mundo, sean estos democracias consolidadas, democracias en transición o incluso estados autoritarios. Fijaos, para esto simplemente he recogido, luego voy a compartir con ustedes en el chat, esta base de datos mundial que se ha hecho sobre los populismos, lo ha hecho The Guardian a través de esta empresa de database de populism, también lo hace Harvard, y lo que hace es analiza en los últimos 20 años los discursos de 140 jefes de estados y primeros ministros de 40 estados de América y de Europa. Y lo que encontramos, cada uno de esos discursos son analizados del 0 al 2 como muy populistas, poco populistas, depende de algunos rasgos que vamos a ver. Y el resultado que tenemos es que 33 estados tienen rasgos importantes de populismo y de ellos, 11 de ellos están actualmente en el poder. Otro dato curioso, en 6 años, en el año 2003, 1.200 millones de ciudadanos estaban gobernados por líderes populistas. 6 años después son 2.000 los millones de ciudadanos que viven bajo este régimen. Es algo que afecta a norte y a sur. Hay un eje de ideología de izquierdas, otro de derechas. Aquí tienen a los líderes más populistas de todos los tiempos. Según este estudio que voy a compartir con ustedes, poco sospechoso, como es The Guardian y como es Harvard. Los dos primeros, y además como caso anecdótico, Venezuela es el único país del mundo que desde que se tienen registros ha estado sistemáticamente gobernada por los dos líderes más populistas que se encuentran. Tenéis a Evo Morales, tenéis a Erdogan, tenemos aquí a México, bueno, tenemos a Berlusconi, Trump, Jair Bolsonaro, bueno, aquí Orbán. Vemos, por tanto, que es algo que bueno, pues no escapa de condición. Hay algunas características y hay algunas tendencias que nos indican que algo está sucediendo. El origen del concepto, bueno, pues es muy dispar, está en momentos muy distintos, desde la fundación, cuando se declara la independencia en Estados Unidos, el We the People, hasta la Revolución Rusa o pasando por la Revolución Francesa. En realidad no hay una conexión en cuanto a sentido. Se hablaba de las voces del pueblo, por ejemplo en Estados Unidos hacían alusión a los movimientos agrarios y terratenientes, ¿no? Lo que sí que vemos es que indiscutiblemente años 30, años 60, América Latina fue el escenario fundamental de los primeros populismos.
sobre todo de izquierdas, pero hoy día lo que vemos es que hay una traslación y un crecimiento enorme hacia toda Europa, Europa incluyendo Europa del Este, Rusia, donde van proliferando gobiernos ya neopopulistas y con tendencias más de derechas, ¿no? Vemos Hungría, Polonia, Rusia, Francia, y claro, esto nos haría preguntarnos qué es, a qué responde, ¿no? Me parece muy importante poder tener en cuenta que mientras que veamos al populismo como un problema, creo que va a ser difícil poder aproximarle a él y darle una respuesta completa. Yo creo que el populismo es una aproximación, deberíamos aproximarnos, es una respuesta a conflictos contemporáneos que han ido cambiando, pero que a grandes rasgos podríamos señalar que tienen que ver con estas características. Hay una clarísima deslegitimación de las instituciones debido a lo que yo he llamado entropía democrática. Esto tiene que ver cuando la arquitectura de la democracia se repliega en sí misma, se aleja, se distancia, cuando los grandes partidos de clase dejan de estar en las calles, cuando se personaliza y se individualiza la democracia y la política, y cuando estamos, como veis, en una democracia de autorización, donde prácticamente la delegación y la representación se limita al ejercicio de introducir una papeleta y 4 años de silencio, lo que hace que haya una élite que se centra en el Parlamento, que es quien decide, hace y gestiona. Esto tiene una consecuencia directa y es la pérdida de confianza en las instituciones y la pérdida de confianza en este vínculo afectivo entre representantes y representados, a los que se les tacha de élite, casta, gente que está alejada, corrupta, cleptocracia, tecnocracia, bueno, depende del contexto y el país, ha tenido distintos adjetivos. Hay, por tanto, una pérdida de representatividad muy importante. El ser humano, esta representatividad tiene que ver con una colectivización donde se ponen en juego las disputas de los problemas comunes, donde se dan respuesta a los desafíos globales. Y sin embargo aquí vemos que se han invisibilizado a grandes capas y a grandes grupos sociales, y cuando el ser humano se queda invisible, pues genera en él, ya lo vamos a ver, la marginalización, vamos a ver los sentimientos de ira, de frustración, que van a dar respuesta a lo que ahora vamos a ver de los populismos. Ahí el populismo, desde luego, crece y se dice que se inicia con los perdedores de la globalización, ¿no? Primero esto ya pasó en la industrialización, las grandes urbes, donde se explotaba, ¿no?, a la clase obrera, y ahora tenemos los fenómenos de la globalización, el norte y sur, la deslocalización y qué pasa con las condiciones de vida de todas estas personas. Y bueno, una vez que adquirimos las distintas oleadas de los derechos humanos, llegamos a la nueva ola, probablemente la cuarta y la quinta, donde estamos ya en un conflicto de identidades difusas. El propio Laclau hablaba, y que es un descendiente del marxismo, claro, en cuanto a los populismos, él mismo afirmaba que el capital y la propiedad privada ya no era el eje principal divisorio social. Ahora estamos trabajando, y lo estáis viendo cada uno en vuestros países de origen, sobre cómo dar respuesta a los problemas de las distintas identidades, sean de género, sean étnicas, sean afectivas, sexuales, de cualquier tipo. Y en definitiva lo que vamos a ver es que el populismo lo que quiere es reducir y encorsetar a la democracia, como si ésta hubiese sido en algún caso perfecta o hubiese prometido un imposible, ¿no? Decían, ya recordáis, que la democracia es el sistema de gobierno menos malo de todos los que existen. Por lo tanto, es perfectible, es aspiracional. Y la respuesta que daremos más adelante, o que yo propongo, vamos, yo junto con mucha gente que he leído, he tenido la oportunidad de compartir reflexiones, es que hay que ir a más, hay que complejizarla, no hay que simplificarla. Los populismos, cuando vieron que la representatividad, la confianza, el vínculo y la legitimación de las instituciones no daban respuesta a todos estos problemas
traídos fundamentalmente a partir de la globalización, lo que hicieron es reducirlo, pauperizarlo y entonces hacer una crítica frontal hacia la democracia liberal y representativa, abogando, por supuesto, por una democracia directa. Bien, quiero aquí hacer un inciso que me parece importante. En mi opinión, el populismo está en los límites de la democracia. Es decir, es verdad que hay gobiernos autoritarios que son populistas y tienen retóricas populistas, pero también hay gobiernos muy democráticos que tienen a líderes y utilizan retóricas populistas. En cualquier caso, los movimientos populistas, a la luz de lo anterior, lo que van a hacer es estar en los contornos de la democracia. Están proponiendo al final, lo que digo, simplificarla, reducirla. Algunos hacia la democracia esencialista, donde el Estado lo único que tiene que hacer es poner 4 reglamentaciones, normas básicas que operen el movimiento y todo lo demás al libre arbitrio de las voluntades, ¿no? Otros al revés, hablan de las democraduras, que es la respuesta distinta de los populismos. Pero interesante, por tanto, que veamos que el populismo no es sinónimo de una dictadura, está en los límites de las democracias y dan respuestas distintas. ¿Por qué he querido hacer 2 bloques sobre el populismo como respuesta política y el populismo como retórica populista? Bueno, pues porque hay democracias perfectamente normales que lo que sí que han visto es que la retórica populista es altamente efectiva, activa muchísimo, polariza, llama a la acción y por lo tanto hay gobiernos que no son populistas en el sentido político, es decir, creen en la democracia representativa y liberal, en los estados de derecho, pero sin embargo, y los vamos a ver, utilizan cada vez más esta retórica populista que con el desafío tecnológico que vamos a ver a continuación, pues ha implosionado y seguro que todos os vais a sentir pues bastante alineados con lo que vamos a ver. ¿Por qué podríamos decir que se caracteriza el populismo afectivo, que también le llamamos, ¿no? Porque no tiene que ver con los ejes ideológicos o no solo, sino que tiene que ver más con las pasiones y con las pulsiones y con el populismo retórico. Lo primero que vamos a ver como característica es que hemos dado un paso donde la política se ha convertido en un producto de entretenimiento de las grandes plataformas. A esto le vamos a llamar Mazzonelli ya hablaba de esto, le adelantaba, el politainment. Claro, para que la política sea un producto de entretenimiento, vamos a requerir de las lógicas del entretenimiento, que tiene que ver con una simplificación, viralización, con emoción, con drama, con hipérbole, con exageración, con simplificación, donde hay enmarcados que siempre hay un chivo expiatorio, ¿no? Siempre hay un héroe y un villano, siempre el mundo se desdibuja entre buenos y malos en una especie de maniqueísmo que lo que está suscitando es la polarización absoluta de los 2 ejes. Por lo tanto, esta lógica de entretenimiento va a activar las emociones más viscerales. Las retóricas de Hirschman ya decían, desde que se tiene en análisis siglo XVIII, que las retóricas que se han utilizado a lo largo de los distintos sistemas de gobierno en distintas partes del mundo siempre se articulaban sobre todo en torno a 2 emociones básicas, ¿no? Como eran el miedo y la esperanza. Generalmente apela a la esperanza aquel que aspira a gobernar y el miedo suelen agitarlo aquellos que creen o no quieren salir de su poltrona, ¿no? Y seguro que en Colombia, con Petro ahora mismo, el año pasado, tuvisteis un gran ejercicio de esto, pero México no se queda atrás, Bolivia mucho menos, ¿qué vamos a decir de Venezuela? La propia Argentina, Estados Unidos, es decir, todos creo que tenéis buen testigo de esto. ¿Qué son los soundbites? Bueno, los soundbites es, necesitamos estar en campaña permanente, porque si al final forman parte del entertainment, del infotainment, bueno, pues claro, no podemos estar hablando de programas políticos 4 años, ¿no? Un gran político del momento decía que uno gana las elecciones una vez cada 4 años, pero debe
generar la confianza todos los días de estos 4 años. Para esto lo que vamos a hacer es hacer entretenida la política. La verdad es que si escuchábamos, alguno de vosotros, ustedes son muy jóvenes, pero seguro que si les preguntan a sus padres o abuelos, cuando la comunicación política era otra y lo que estaban es en los grandes diarios, se explicaba al día siguiente los artículos o los reportajes sobre las leyes o se veía lo que pasaba en los parlamentos, bueno, pues eran cuestiones complejas, bastante técnicas, en general muy racionales, frías, distantes, generaban poco atractivo. ¿Qué hace un soundbite? Bueno, algo que van a reconocer en los próximos casos y es, uno, hacer una personalización, no vamos a hablar de unas siglas, vamos a hablar de un candidato sobre el que poder generar un vínculo, sobre el que poder generar empatía, identificación y entonces bueno, vamos a contar anécdotas de su día a día y entonces su día a día son sus chismes, son sus alaracas, son sus rifirrafes con el contendiente, son las anécdotas. Por lo tanto, hemos descafeinado el contenido político, la gran política, la realpolitik, en una serie de trama o telenovela seriada donde cada día vemos quién se pega con quién, cuál es la réplica o cuál es el golpe más efectista. Bueno, en general, a mi juicio, vemos rasgos populistas cuando vamos a ver a alguien que se categoriza como el hombre pueblo, alguien que habla en nombre de toda la nación o del grupo, no la nación, esto sería en sistemas con unos regímenes prácticamente autoritarios, pero sí vais a ver cuando alguien representa a las mujeres, alguien representa el ecologismo, alguien representa el movimiento étnico, el que fuese, es él quien habla en nombre de algo, suelen tener carismas fuertes, suelen hacer un negativismo político para generar movilización, hacen ataques ad hominem, no entramos en ideas, sino que hacemos simplificación de procesos donde, por supuesto, yo hago el diagnóstico y al mismo tiempo tengo la solución. Por lo tanto, bienvenidos a la dramaturgia, a la ritualización de esto, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Bueno, hasta aquí, no sé si continúo, Nacho, no sé si hay preguntas, estoy al mismo tiempo con la presentación y esto me lo hace un poco más Sí, complicado. tranquila, Cristina, que van haciendo preguntas, pero las recogemos al final, que no hay problema, ¿vale? Fantástico, fantástico. Vamos a continuar, por tanto, este populismo afectivo y retórico encuentra un balón de oxígeno brutal con la tecnología, con el tecnopopulismo, ¿no? La inteligencia artificial y los transmedios o redes sociales han venido, bueno, a descolocarnos a todos en general, pero bueno, claro, bajo el anonimato y bajo la amplificación, la ruptura de espacio-tiempo, imaginaos todo lo que se puede hacer con estos ingredientes, ¿no? Básicamente muy importante en el tecnopopulismo que conozcáis lo que vamos a llamar las operaciones de influencia. Las operaciones de influencia no son nada nuevo, son todas las acciones que de manera deliberada se hacen desde estados, gobiernos, aparatos de inteligencia para desestabilizar, para cambiar los marcos conceptuales, los estados de opinión de la ciudadanía. Antes, claro, esto lo hacía, ¿no? Pues los grupos de inteligencia, el soft power, pero ahora a través de la inteligencia artificial y de toda la tecnología propuesta, pues bueno, seguro que todos recordáis, ahora lo vamos a ver, a través de las fake news, de los bots o de los trolls, ¿no? Que ha sucedido con las últimas elecciones en Estados Unidos, la guerra de Ucrania y demás. En las operaciones de influencia vamos a ver, por tanto, que tenemos propaganda, tenemos desinformación, tenemos mala información. Dos conceptos que me resultan interesantes que conozcáis, el astroturfing, ¿vale? Estos son campañas que buscan hacer efecto rally, es decir, se paga, previo pago, se buscan generar la sensación de que hay un montón de gente que suscribe
determinada idea, determinada ley o determinado grupo político que tiene un apoyo social muy importante, un endorsement significativo, porque todos sabemos que a través de los sesgos cognitivos a alguien cuando tiene dudas sobre una opción siempre prefiere la opción que tiene expectativas de ganar, ¿no? Esto es lo que le llamamos el efecto rally o el instinto de rebaño. Aquí tenéis un ejemplo, por menos de 3.000 euros, pues podemos hacer una campaña inmensa donde además por el efecto de compartir en distintas plataformas podemos llegar a audiencias millonarias. Si esto le sumamos pues el uso de las huellas psicométricas y de los análisis predictivos que puede hacer, por ejemplo, Facebook, pues ya lo tienen todo. Ya sabemos dónde están nuestros públicos, qué piensan, qué escuchan, qué les gusta, qué les moviliza, qué les sensibiliza y qué les irrita. Qué mejor que utilizar una red social anónima con una apariencia de veracidad enorme, donde podemos también meter las deep news, que son, ahora han visto con la inteligencia artificial, ¿no? Son todas estas imágenes que parece que son seres reales y no lo son, en definitiva, y es muy difícil distinguir. ¿Esto qué genera? Enorme confusión, que genera pérdida de confianza, que genera alejamiento de la democracia, de la representatividad, en definitiva, como les decía, oxígeno a estos movimientos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo las redes sociales? ¿Qué está haciendo las nuevas plataformas? Pues trabajar con las cámaras de eco y en general con lo que se denominan burbujas de filtro. Las cámaras de eco ya existían antes, pero se han puesto, bueno, en el centro de la diana con todas las redes sociales. Lo que venía a decir es que en contra del espíritu ideal y utópico del Internet, que pensaba, bueno, pues que iba a democratizar la información, iba a gestionar una discusión pública real, lo que hacemos es trabajar en tribus, ¿no? Es decir, tú sigues a quien te gusta, a quien admiras, y o eres un hater o por lo general bloqueas todo lo demás. Esto significa que cada vez se refuerzan más nuestras predisposiciones, nuestros deseos, nuestras inclinaciones y nuestros propios sesgos porque no tenemos información de contraste, de oposición. El otro día se hacía un estudio y era muy interesante porque decían que la misma noticia puesta en dos periódicos de ideología distinta, de línea editorial opuesta, antes de empezar a leerla, simplemente por si estaban en el Washington Post o en el New York Times, en función de quien la compraba ya tenía una predisposición a favor o en contra y era exactamente la misma noticia. Es decir, que hemos generado unas cámaras de eco, unas burbujas de filtro, donde, como decíamos, estamos ante un populismo afectivo, porque ya no es ni siquiera ideológico, ya simplemente por el hecho de que alguien coma carne o que sea vegano o que viva en el pueblo o que viva en una gran urbe, parece que hace un efecto halo donde generamos toda una serie de predicciones de quién es, a quién vota, qué piensa y un largo etcétera, ¿no? Las burbujas de filtro es que estas cámaras de eco, además, pues con el mundo digital, pues implosiona, como os decía, implosiona. Y entonces hacemos que determinados movimientos, Facebook se dice que con 100 me gustas sabe más de uno mismo que tu propia pareja, tu padre o tu madre. Imaginaos, ¿por qué? Porque tenemos una huella psicobiográfica, que ya no es como un análisis demoscópico que te dicen si votas a la izquierda, si votas a la derecha, si eres de centro, si tienes estudios superiores o si tu familia procede de una clase social X. No, a través de las burbujas de filtro, a través de las huellas psicométricas, uno sabe qué escuchas, qué piensas, qué comes, qué vistes, qué marcas, qué consumes, qué prensa lees y por lo tanto todas estas deep news, todas estas astroturfing van dirigidas a hacer un microtargeting dirigida a influenciarte en una única dirección. Y esto tiene evidentemente pues un impacto brutal
en las democracias, como podemos imaginar, ¿no? Porque la democracia representativa y liberal habla de todo lo contrario, habla de unas pasiones que veremos después, que lejos de ser viscerales y nativistas, casi abogan por virtudes, ¿no? Como la benevolencia, como la solidaridad, lo veremos después. La democracia representativa habla de escuchar y dejar espacio a todos, y la democracia directa, como es imposible, pues delega en un único ser que representa a las distintas clases, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos casos prácticos para que ustedes vean, y después de esto, si quieren, respondemos algunas preguntas, si observan algo de las características que hemos visto, de la respuesta que ofrecen los populismos a los problemas que aquejan hoy a casi todos los ciudadanos del mundo, y a estas características de una retórica de populismo afectivo, efectivo. Pues yo les he puesto alguno de estos que estaban considerados por The Guardian como muy populistas o bastante populistas en escenarios geográficos diferentes y con ejes ideológicos también dispares. Vamos a ver. Nacho, cuando tú quieras, vamos a dar al rey del populismo según este ranking. Yo no escucho nada, Nacho. Puede ser que algunos de los venezolanos que se han ido a lavar posetas al exterior, lo digo, aunque le duela a quien le duela, se ha ido como esclavos económicos al exterior. ¿Lo podés ver? Un grupo, un puñado. Sí. Porque escucharon, no, hay que irse del país, no. Esto se lo llevó quien lo trajo. Y la oposición, vete del país, vete del país. Y los gobiernos de derecha de esos países, vénganse para acá. Y ahora los persiguen, los discriminan, los esclavizan, los desprecian. Muchos vendieron su casa, muchos vendieron su carro. Y se fueron a ser esclavos económicos en algunos lugares de Colombia. En las prioridades. Bueno, aquí tienen uno, efectivamente hay cientos. Me gustaría, Nacho, si volvemos un momento a la presentación para que veamos algunos rasgos. Podrían tener todos, pero vamos a ver algunos de los rasgos importantes de Nicolás Maduro en cuanto, bueno, tanto a su gestión, ¿no?, como a su retórica. Hay algunos elementos muy comunes, la simplificación de problemas, ¿no? Bueno, imagínense, claro, o sea, ahora el problema de la migración tiene que ver con esto, la descalificación absoluta del otro, siempre hay un enemigo, siempre hay un chivo expiatorio, si además es extranjero, infinitamente mejor. Y hay una apelación constante al nativismo y al proteccionismo en nombre de la soberanía nacional. Ojo y cuidado. Veíamos ya los nacionalismos en el siglo 30, Europa padeció esto de una manera muy severa y todos lo conocen. Volvemos en la retórica populista a hablar de democracias nativistas, de gobiernos nativistas que trabajan en un proteccionismo para, en definitiva, legitimar tu acción al margen de lo que considere la comunidad internacional, los organismos supranacionales o quienes fuesen, ¿no? Aquí va un ejemplo. Vamos a ver algunos otros. Y Nacho, te voy a dar el turno para ver al outsider, Donald Trump. Me dices, si se ve. Sí, a ver. Roberto Sotomayor no parece un político porque no es un político. Es un campeón de Europa de atletismo. And that's why I'm here today. That's why I'm standing before you, because we are going to finish what we started. We started something that was a miracle.
We're going to complete the mission. We're going to see this battle through to ultimate victory. We're going to make America great again. When we started this journey, a journey like there has never been before, there's never been anything like this. We had a Republican Party that was ruled by freaks, neocons, globalists. But I stand here today, and I'm the only candidate who can make this promise. I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. Muchas gracias, Nacho. Aquí otro de los ejemplos, claro, hay millones de vídeos de Donald Trump también. Probablemente es uno de los casos de ascenso al poder como que inaugura esta nueva era de neopopulismos, de un eje más de derechas que después se desplaza hacia todo el continente europeo y casi es el primero que asciende con esta fuerza después de la crisis del 2008. Como decíamos, siempre hay una respuesta política, ¿no? Estos perdedores de la globalización, otra vez esta autarquía, este proteccionismo, Make America Great Again, esta descalificación constante, Maduro es hacia los gringos y Trump es hacia la Organización Internacional, la OEA y todo el que se pesque, ¿no? Y una simplificación, claro, en la guerra de Ucrania la va a resolver en un día por una única razón, y es que tiene muy buena relación con los gobernantes. Lo que les decía, estos soundbites, esta personalización, esta simplificación y esta hipérbole. Disculpadme, porque antes no os he contado algo que me parecía interesante, porque no estaba viendo aquí las notas, pero para que se den cuenta de la potencia que tenemos ahora mismo, y sé que están deseando ver las herramientas, pero es muy importante conocer primero los desafíos y cómo el populismo está dando respuesta a esto desde el punto de vista del fondo y de la forma para poder dar una respuesta efectiva y no efectista, ¿no? Estos mecanismos de astroturfing que les decía, que en inglés viene de una marca de cortacésped, por eso, porque tienen la sensación, ¿no?, de un césped artificial que crece generando una imagen de pantalla, ha sido utilizado históricamente por los gobiernos como una especie de soft power. Bueno, Hillary Clinton decía que era la democracia ¿cómo era? Era un poder transicional, ¿no? Algo así le llamaba. La realidad es que detrás de las primaveras árabes, que nosotros pensábamos, ¿no?, en 2010 empiezan en Túnez con Bouzizi prendiéndose a lo bonzo a través de Facebook, y pensamos que era un movimiento bastante espontáneo, de la gente laica, de la gente, de todas las personas bueno, que no habían sido representadas y que alzaban la voz, y parece que hay una estrategia, ya muchos papers que, bueno, se cuelan a través de Wikileaks, entre otras cosas, que hablan que Condoleezza Rice y después Hillary Clinton estaban allí, ¿no?, para dar poder en un contrapeso desde un soft power, bueno, pues a los gobiernos, a la población civil, a este public power, que ahora le llamamos grassroots, que son capaces de desestabilizar toda la agencia internacional. Lo mismo con las elecciones en Estados Unidos, por las que, bueno, ya se ha señalado a Rusia como un agente que se ha entrometido. De hecho, un periodista del ATP dice que entrando por el Kremlin, haciendo un reportaje de investigación, entró en una sala y se encontró a 400 personas en una sala que estaban picando noticias falsas, ¿no? Bueno, y China se lo lleva todo porque tiene a más de 2 millones de personas a las que paga en torno a 50 centavos al día para generar webs a favor o en contra de determinados intereses, al estilo lobista, con una diferencia, y es que es mentira, vaya, las cosas que están proponiendo. Es una propaganda
falsa porque no es transparente. A esto me refería. Bueno, después de Donald Trump vamos a cambiar de eje ideológico y de América del Norte nos vamos a ir a América del Sur, vamos a ir a Nayib Bukele, el llamado el digital, el Nini, uno de los jefes de Estado más jóvenes, con unas ideas más prometedoras, ¿verdad? Bueno, que ha hecho algunas cosas bastante polémicas. Vamos a escuchar. Para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Bueno, pues en esta línea ya se están dando cuenta, volvemos a, en este caso, la apelación al miedo, ¿no? Él es el hombre pueblo, volvemos al nacionalismo, a la soberanía, y ya me da igual lo que vaya a decir la comunidad internacional, porque desde luego genera mucha discusión lo que está pasando con los pandilleros y las maras. Vemos cómo polariza, en otros vídeos se le ve hablando de los derechos humanos de unos y de otros, y unos tienen más que otros, ¿no? Y la apelación al miedo, al bastón de mando, al ad hominem, él como figura de autoridad, y el miedo pues moviliza muchísimo, claro, a unos y a otros. Vamos a pasar al último caso, en este caso, bueno, también bastante reciente. Vamos a ir a Jair Bolsonaro, el Iron Man. Si quieres, Nacho, podemos ver parte y si lo cortas cuando tú consideres, ¿eh? Vale, perfecto. Esperanos un segundo, Cris, que lo estamos poniendo, ¿vale? Sí, sí. Estoy compartiendo por el chat dos webs sobre los índices de populismo mundial, la database de Harvard, la database de esta es muy interesante porque además tiene incluido todos los archivos, los tips, los discursos, para quien puede interesarle. Hay una pequeña intro que la podemos pasar, ¿vale? Ya es una colección de declaraciones. Durante sus 7 periodos como diputado, lo vamos a revisar de inmediato en la siguiente nota. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. O estuprador do Salão Verde, e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Senhora, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Rio de Janeiro é a capital do orgulho gay do mundo. Que orgulho é esse aí? Que depravação é essa? Chile, 73. Pinochet fez o que tinha que ser feito. Por quê? Dentro do Chile existiam mais de 30 mil cubanos. Então tinha que ser de forma violenta para reconquistar o seu país. Eu não tenho problema, até porque o grande problema da população, eles não querem votar em corrupto. Eu estou ficha limpa, então não estou preocupado com isso. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta para correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. Agora, você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Eles vão ter um travesti professor na escola tal, um gay na escola não sei do que lá. Para que a garotada comece a vê-lo como fosse aquilo normal. Estoy esperando que Haddad se disculpe por sus mentiras, que diga que se equivocó. Pero no, sigue mintiendo hasta el último momento. Me gustaría que los grandes medios también lo hicieran. Bien, yo creo que lo podemos dejar ahí. Fenomenal.
Un segundo que he abierto. Les he compartido por el chat, bueno, para mí un descubrimiento ahora de la última publicación de Rosan Balón de 2020, El siglo del populismo. Ahí tienen claves muy interesantes desde la perspectiva histórica, y les he compartido también, como les decía, pues los dos database más importantes sobre el tema del populismo a nivel global. Continuamos entonces, ahora sí, vamos a ver, yo sé que lo están deseando, cuáles serían las herramientas políticas que vamos a ofrecer para intentar combatir este fenómeno y cuáles son algunas de las herramientas retóricas. La solución, a mi juicio, y esto lo dice Rosan Balón en El siglo del populismo muy claro, no pasa precisamente por hacer una mayor simplificación y un repliegue de la arquitectura democrática, sino que pasa precisamente por multiplicarlo, por complejizarlo, por amplificar toda la capacidad que tiene, porque es infinita. Nunca la democracia es un esqueleto, es un armazón que da base, que da pie a todo lo que se quiera construir, ¿no? Decían siempre que no es perfecta, pero es absolutamente perfectible. Entonces, vamos a analizar algunas reflexiones que para mí los tiros van por ahí, ¿no? Primero, ver el poder no como una cosa, sino como una relación. Tiene que haber un refuerzo enorme del vínculo entre los representantes y los representados. Y para esto es muy importante que la democracia precisamente se actualice, sea una democracia narrativa también, sea una democracia interactiva, no una democracia de autorización, no una democracia de delegación, donde tú has emitido un voto y ya no tienes nada más que hacer. Para esto, ¿qué podemos hacer? Para esto lo que podemos hacer es multiplicar los escenarios de representación y de acción. Porque por un lado tenemos el pueblo entendido como la suma de las individualidades y el pueblo entendido como la colectivización de los distintos intereses o de los distintos grupos. Ya algunas medidas de paridad pues, dieron buenos resultados en este sentido cuando el sufragio era censitario y había un 50% de la población que no interactuaba. Aquí la democracia se perfeccionó. ¿Por qué no hacer mayores elementos que no sean meramente institucionalizados? Es decir, ¿por qué no más asambleas? ¿Por qué no más presupuestos ciudadanos? ¿Por qué no más iniciativas legislativas populares? ¿Por qué no más consultas? ¿Por qué no más representantes de grupos con grupos de trabajo? ¿Por qué no más una sociedad que haga de contrapeso, no ya a través de la separación de los poderes y de instrumentos normativos, sino que haga de ojo de halcón? Y una vez más tengamos a representantes que podamos elegir de acuerdo a distintas características. Estamos, por tanto, entendiendo que la democracia, la representación desde el punto de vista performativo y desde el punto de vista de los asuntos públicos es también una democracia, o debe ser una democracia cognitiva. Es decir, yo apelo a que no caigamos en el mismo error maniqueísta, donde o la democracia es un espíritu ilustrado, aristotélico, racional, frío, sin pasiones y sin emociones, donde hay contrapesos y todo un entramado jurídico que de verdad es complejo, que no vincula, no hace engagement con grandes capas sociales, que no nos representa a todos y que además está muy distante. Yo apelo a que utilicemos los nuevos oportunidades del siglo XXI para hacer una democracia más interactiva, para hacer una democracia más emocional, y vamos a entender por emocional las virtudes, no los defectos y las pasiones negativas, ¿no? Donde el ciudadano elector sienta que no es invisible a los ojos de la estructura institucional. Una sociedad en déficit de atención, al final, lo pongo aquí, oscila entre la pasividad y el temor, y esto da paso a la ira. Aquí le sonará a todos los ciudadanos de América Latina, ¿no? Todos estos movimientos de la ira y las revoluciones de la ira que ha habido en los últimos años, sacudidas, que empezaban por una cuestión de impuestos y han acabado pues cayendo, derrocando poderes y con violencia y con muerte. Esto pasó en Colombia, esto ha pasado en Chile hace muy poco, ¿no? El resentimiento y la impotencia.
Cuando se ignora a los individuos, que era lo que decía, el cuerpo social queda disminuido. Y aquí está el cobijo de los populismos, porque aquí lo que sucede es que hay una multiplicación de mecanismos de repliegue y la formación de los guetos. Y esto erosiona la discusión pública y esto dificulta la convivencia, porque cuando no me fío del otro, me defiendo de él a través de la violencia y la desconfianza. Por lo tanto, es muy importante no caer en lo que decía Tocqueville. Tocqueville decía que la noción de gobierno se simplificaba de tal modo que solo el número hace la ley y el derecho. Toda política se reduce a una cuestión aritmética. Ni esto es la democracia liberal ni representativa, ni tampoco lo que abogan los populismos por ir a democraduras o a democracias nativistas, donde todo se reduce a una única voluntad popular y a un único elegido que tiene respuestas facilonas, ¿no? ¿Qué propuestas hago yo desde el punto de vista retórico, desde el punto de vista de la comunicación? Jugar en la escena que nos toca, evidentemente. Jugar en los recursos persuasivos, dar la batalla dialógica que no dialéctica. Vamos a abogar por generar mayor confianza. Esta es una institución invisible pero esencial para abonar los mimbres de la convivencia social. ¿Cómo? Pues a través de lo que ya decían los griegos, ¿no? Y que recordaba Foucault, la parresía y la integridad, ¿no? Como alguna de las dotes que deberían exigirse no solo a los cargos electos, sino a toda la función pública. La parresía hablaba de la vocación de decir la verdad y la vocación de servir. Hablamos de virtudes que tienen que ver con la solidaridad y con la benevolencia, y esto tiene que ver con el reparto, y esto tiene que ver con la equidad. Y hablamos de utilizar la oratoria, claro que sí, la técnica del ICE, hay que dar respuesta dialógica, reducir a cenizas las falsedades y las falacias de las que vive el populismo. Pero uno no puede mirar al otro lado y decir todo eso es falso, ustedes son unos abusones o son los malos de la pandilla. Tenemos que dar la batalla persuasiva, sabiendo utilizar el arte del buen decir, la oratoria, sabiendo ser próximos, generar confianza, generar asertividad, tener una escucha empática, ser inclusivos en las propuestas. Y cuando tenemos delante a un opositor negativista, polarizante, hay que dar la batalla a través de razonamientos, a través de inferencias lógicas, con evidencias, que vuelva a tener peso la carga probatoria, los estudios, la academia, la ciencia, para de esta manera comprender que es posible hacer una democracia más ampliada, más discursiva y más empática. Yo hasta aquí, por el horario que tenemos, os he hecho algunas reflexiones de dónde venimos, a qué obedece, algunas propuestas que se podrían encarnar en planes de acción, en algunos ejemplos que ya se están llevando a cabo y que para mí, sin duda, o entendemos esto o tenemos complicada librar esta batalla. Cristina, muchísimas gracias, porque la verdad que tenemos que hacer otra sesión con la cantidad de preguntas que hay en el chat. Yo no quiero abusar de tu tiempo en estos 3 minutos que nos quedan, dispararte una pregunta, porque todas estas personas, todos estos postulantes, la mayoría está, algunos pasando ya por sus últimos años de la universidad, están en procesos electorales en sus países. ¿Qué puede hacer la participación ciudadana? Porque quiero recoger algunos. ¿Qué puede hacer este movimiento de jóvenes que están interesados por lo público desde la comunicación para tender puentes y vínculos entre quienes piensan distintos en sociedades tan polarizadas? Una pregunta muy interesante. Fíjate, Nacho, que es una gran oportunidad ahora mismo ser sociedad civil, porque antes la sociedad civil, antes de los transmedios y de la inteligencia artificial, prácticamente no tenía espacio. La comunicación era bidireccional o tridireccional, ¿no? Donde estaba el poder mediático como intermediario, como mediador, el poder político y a quien se dirigía, pero nunca había un feedback. Sin embargo, ahora, a través de los transmedios, es la sociedad civil quien hace agenda, quien decide la agenda política y la agenda mediática, quien tiene la capacidad de poner en el poder a alguien y de quitarlo. Y si no, fíjense el movimiento Me Too, y si no, fíjense el movimiento Occupy Wall Street, y si no, fíjense a Greta Thunberg. Por supuesto que no seamos ingenuos.
que hay muchos intereses detrás de todos estos movimientos, porque al final alguien los tiene que articular. Y este es el tema, que para que un movimiento no sea difuso, sino que se concrete, responde a unos canales y a unas lógicas. Lo que yo digo es, señores, exijamos a estos movimientos que sean transparentes también en su aparente espontaneidad, que sean transparentes en quienes les financian, en cuáles son sus propósitos, en cómo se articulan, y que por favor volvamos a una especie de años de los 60, volvamos al mundo de hace el amor y no la guerra, es decir, de la misma manera que se pueden insuflar las bajas pasiones, también se pueden insuflar las virtudes más altas sobre las que se configuran los estados. Y señores, tenemos un ejemplo muy próximo, esto no es algo inalcanzable. Todos los que estamos aquí hemos pasado en los últimos años una pandemia terrible, y ahí hemos visto cómo la gente daba lo mejor de sí, compartía lo mejor de sí, arrimaba el hombro. Si esto es posible en las grandes debacles, debe ser posible hacerlo en un spin doctor en el que sea un relato constante, una exigencia constante, en la que ustedes no se queden detrás de un seudónimo o detrás de una cuenta falsa. Ahora más que nunca tienen capacidad para alzar la voz y para entrar en el relato. Aprovechenla. Cristina, muchísimas gracias. Sé que tenés que irte puntual. Nosotros nos vamos a quedar 2 minutos más con los chicos para darles un mensaje, pero te liberamos y te agradecemos por esta sesión extraordinaria que nos diste, y gracias por invitarnos a dar un nuevo relato en América Latina, en España y en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Me sabe muy mal tener que marcharme, entonces voy a proponer 2 cosas. Uno, con mi permiso, Nacho, si quieres puedes compartir la presentación en PDF. Estupendo. Y 2, la puedes compartir si ellos la desean, y porque la preparé para ustedes con mucho cariño. Y 2, Nacho creo que podría responder a muchas de las preguntas que he visto por el chat. Sabe mucho de esto, es también un asesor de comunicación política, y estamos en el mismo mood, que es dar la batalla porque consideramos que esto es posible. Así que muchas gracias desde España, espero verles, seguro que a 32 de ustedes. Un placer haberlo compartido. Muchas gracias, Cristina. Hasta luego. Bueno, y nosotros, para ser rigurosos también con el tiempo de ustedes y para agradecerles que estén aquí, ya hay caras que nos suenan conocidas porque empezamos a ver sus acciones de impacto, sus postulaciones, ¿no, Javi? Sí. La verdad que es muy grato verlos aquí hoy, y solamente 2 cosas. Primero, si hay algo que se pueda quedar de esta sesión es que puedan seguir diciendo sin embargo. No sé si alguien leyó a Max Weber, y que seguramente van a leer La política como vocación, que puedan seguir diciendo sin embargo. Sí, pasa todo, hay muchísimas cuestiones que cambiar, la democracia tiene muchísimas batallas que dar, nuestros países tienen muchísimas batallas que dar, nuestras sociedades y nuestros barrios. Pero que ustedes puedan seguir diciendo sin embargo en América Latina, que puedan seguir siendo motor de esperanza, que no se resignen, que no se cansen, que no se aburran de seguir peleando para que esto cambie, es el principal motor de este programa y el principal motor de todo lo que hacemos aquí. Así que muchísimas gracias por eso, por no rendirse, por no acostumbrarse a lo que está mal, por seguir creyendo y sembrando un mejor servicio público para toda la región. Estamos emocionados, estamos agradecidos, y desde acá les mandamos un abrazo inmenso. Ya a fines de julio estarán los resultados, así que manténganse conectados en el chat, y cualquier cosa estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego, gracias, feliz día.